Buenos días, jóvenes. Ya veo, está conectada Anet, ya está Lisbeth, Esmeralda, Claudia, Marjorie, Gustavo, Alejandro. Muy buenos días, jóvenes, que tengan un buen inicio de semana. Alex ya se acaba de conectar. Gracias, Alex, que me escribiste el chat. En unos segunditos más comenzamos, jóvenes. Esperamos a ver si alguien más se conecta. Buenos días, Eli. Ya, por el chat también están contactando. Bueno, voy a proyectar un pequeño video que ya está subido en la plataforma, ¿sí? Porque vamos a entrar con la unidad 7, que hablamos de los certificados de participación. En unos segunditos más se lo partimos. Certificados de participación. Pongan atención, datos que me manejaron con los apuntes que ya les voy a enviar a ustedes. Son títulos emitidos por instituciones fiduciarias que representan una participación sobre un conjunto de valores o bienes constituidos en fideicomisos y otorgan derechos sobre los que se obtengan de esos bienes o valores. Es un acto jurídico de confianza en el que una persona entrega a otra se administra en beneficio de un tercero, al que se le llamará beneficiario o fideicomisario. Estos títulos de crédito representan el derecho de parte de los hechos de los valores, derechos o bienes de cualquier clase que tengan en fideicomiso, el derecho de propiedad o de titularidad que resulta de las partes que intervienen en el certificado de participación, el fideicomitente y la institución fiduciaria, cuya relación surge a partir de un fideicomiso, en el cual establece sus derechos y obligaciones, cientos de valores, derechos o bienes afectos al fideicomiso, así como una parte del producto neto resultante de la venta de estos. En el supuesto de certificados de vivienda se confiere el derecho de aprovecharlos. Requisitos necesarios para su emisión. 1. Existencia del fideicomiso. 2. Posibilidad de emitir. 3. Dictamen pericial de los bienes.
que deberá hacer emitir y servicios públicos. ¿Cuáles son los requisitos legales? Algunos de ellos son nombre, nacionalidad y domicilio de titular, indicación de pago, designación de la emisora, fecha de expedición, importe de la emisión, lugar y forma de pago, número de suscripción. Entonces, ¿existe alguien que regule sus actividades como mediador? Claro, la Asamblea General de Tenedores representa el conjunto de los mismos y sus decisiones, legalmente tomadas, son válidas respecto de todos ellos. Misma que deberá verificar la legal constitución del fideicomiso, base de la emisión y capacidad del peritaje sobre estos. Los certificados de participación se encuentran regulados en el artículo 228 A al 228B de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Bueno, jóvenes, acabaron de ver de manera muy breve lo que son los certificados de participación. En este momento vamos a continuar con... me dice que Gustavo que no se escuchó bien. Bueno, Gustavo, te comento, es cuantas veces ustedes así lo requieran, anda fallando y un poco inestable. Bueno, pregunto, ¿sí me escuchan, jóvenes? O casi dice Alejandra, casi no se escuchó todo. Ok. Pregunto, Alex, ¿sí me escuchan? En este momento sí, profesor, pero hace unos instantes no. Ok, gracias, Alex. Ok. Bueno, entonces, mira, como es un video muy breve, lo voy a reproducir nuevamente para que esto vaya en conjunción con los apuntes que ya están hechos, que se los voy a compartir a ustedes para que no. Entonces, permíteme unos minutitos. Ahorita lo conectamos. Certificado. Certificados de participación. ¿Qué son los certificados de participación?
son tipo de instituciones fiduciarias que representan una participación sobre un conjunto de valores o bienes constituidos en fideicomisos y otorgan derechos sobre los productos que se obtengan de esos bienes o valores. Pero, ¿qué es un fideicomiso? Es un acto jurídico de confianza en el que una persona entrega a otra la titularidad del beneficio de un tercero, al que se le llamará beneficiario o fideicomisario. Estos títulos de crédito representan el derecho a una parte alícuota de los frutos o rendimiento de los valores, derechos o bienes de cualquier clase que tengan en fideicomiso, el derecho de propiedad o de titularidad, y una parte alícuota del producto neto que resulte de la venta de este. Las partes que intervienen en el certificado de participación son el fideicomitente y la institución fideicomiso, en el cual establece sus derechos y obligaciones. Atribuyen a sus tenedores una parte alícuota de los frutos o rendimientos de valores, derechos o bienes afectos al fideicomiso, así como el producto neto resultante de la venta de estos, en aprovecharlos. Requisitos necesarios para su emisión. 1. Existencia de un fideicomiso. 2. Posibilidad de emitir esos documentos. 3. Dictamen pericial sobre el valor de los bienes, que deberá ser emitido por la Nacional Financiera o el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. ¿Cuáles son los requisitos legales? Algunos de ellos son nombre, nacionalidad y domicilio del titular, indicación de que es un certificado, designación del lugar y forma de pago, número de suscripción en el registro público y las firmas autógrafas de las cartas. Entonces, ¿existe alguien que regule sus actividades como mediador? Claro, la Asamblea General de Tenedores representa el conjunto de los mismos y sus decisiones, legalmente tomadas, son válidas respecto de todos ellos. Misma que deberá verificar la legal constitución del fideicomiso, base de la emisión, que comprobar la existencia de los bienes fideicomitidos, así como la autenticidad del peritaje sobre estos. Los certificados de participación se encuentran regulados en el artículo 208A al 228B de la Ley General de Títulos y Operaciones de Cliente. Pregunto, ¿ya estuvo mejor el audio, Noveles? Sí, profesor. Bueno, gracias, muy gracias, Angélica. Bueno, vamos a continuar con esto. Entonces estamos ya con la unidad 7, los certificados de participación. Vieron a través del video de una manera un poco práctica para ver cómo se maneja esto, y lo que se habla de que son documentos que también generan derechos y obligaciones. Aquí lo importante de esto también, que nosotros no debemos de perder de vista, es el siguiente elemento. Estos certificados que hacemos mención se encuentran previstos en nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Entonces se encuentra regulado en dicho documento jurídico. Y los certificados de participación se les denomina que son títulos de crédito nominativos. Recuerde que un título de crédito nominativo es que está a favor de una persona. Es nominativo, ¿sí? Eso siempre acuérdense. Nominativo está a cargo de una persona, ¿sí? Y nominado es que están hechos al portador. Segundo, el derecho a una parte alícuota de los frutos o rendimientos de los valores, derechos o bienes de cualquier clase que contengan el fideicomiso. Y lo que estábamos mencionando hace un rato en el video. En el video nos menciona precisamente un fideicomiso, nos hablan de las tres figuras que se constituyen en el fideicomiso. De hecho, no voy a abordar mucho esto porque en nuestra unidad 11, la última, operaciones de crédito, habla ya del fideicomiso de manera un poco más amplia.
el derecho de o bien el derecho de una parte alícuota del producto neto que resulta de la venta de dichos bienes, derechos o valores. Ustedes vieron casi al finalizar del video, mencionaron a Banobras, ¿sí? Y Nacional Financiera. ¿Quién de ustedes ha oído hablar de Banobras y Nacional Financiera? O que se le abrevia como NAFINSA. Banobras es una institución muy importante en México, ¿eh? Y precisamente Banobras es quien emite estos certificados de participación, igual que la FINSA. ¿No recuerdan qué es Banobras, jóvenes? ¿No han oído hablar de Banobras? Banobras, Banco Nacional de Obras Públicas. Banobras, este banco, ¿sí? Es el encargado de dar recursos, ¿sí? A todas aquellas obras que realice el Estado. Entonces, hablamos de estas. Por ejemplo, habla de que debe de haber bienes inmuebles. Un bien inmueble que por regular muchas veces maneja es que cuando el gobierno del Estado en ocasiones construye una autopista, pero el gobierno del Estado no tiene el recurso suficiente para cumplir con la obra, o sea, sufragar al 100%, y entonces solicita recursos a Banobras, y Banobras se lo va a dar, y se lo va a otorgar a través de un fideicomiso. Ese fideicomiso tiene como finalidad emitir unos certificados que los pueden adquirir las personas, ¿sí? Estos certificados tienen una fecha de vencimiento y una fecha de pago. Es la manera a través de la cual sí se obtiene esta financiación para el cumplimiento de la obra. Si ustedes revisan y quieren hacer un poco por el internet revisar, van a encontrar que Banobras ha apoyado muchas obras de infraestructura de todos los gobiernos, tanto estatales, municipales y organismos federales. De esta manera se genera lo que nosotros llamamos una forma de captar recursos, y de esta forma los recursos sirven para realizar esta obra, que es en beneficio del Estado. Y el Estado tiene que pagarlos también. Eso también no hay por qué no cumplir con esa obligación. Por eso se habla que se ha utilizado para diversos fines, desde el financiamiento de infraestructura, como construcción de carreteras, hasta manejo de metales, ¿sí? Como por ejemplo es la plata. Los certificados se constituyen con fideicomisos sobre toda clase de bienes muebles o inmuebles de empresas, industrias y comerciales, consideradas unidades económicas. Vamos a manejar rápido de esta manera. Voy a utilizar la pizarra para manejar esto. Permíteme unos segunditos. Déjeme ver dónde está. Aquí está. Ajá, con la pizarra. Texto.
Entonces hablamos de los certificados de participación. Estos certificados de participación, la figura jurídica son fideicomisos. Son estos fideicomisos. Estos fideicomisos van a participar 3 sujetos. ¿Sí? Una institución financiera. ¿Sí? Un fideicomitente. Déjeme ver un poquito esto. Y hablamos de un beneficiario. Ok. Si esto lo traducimos de la siguiente manera, este fideicomiso, vamos a manejarlo así. Fideicomitente es Aranza, tenemos así, Aranza SADCB la institución financiera Aranza, ¿sí? Nafinsa. Nafinsa. El beneficiario puede ser persona física o moral que adquiera el certificado de participación. ¿Sí? ¿Por qué tenemos Aranza? Aranza lo que busca SADCB necesita ampliar su infraestructura de producción. Y lo que hacen es los accionistas eligen a un fideicomiso como un instrumento de capitalización. O llamémoslo de otra manera, lo que buscan recursos económicos. Bueno, estos recursos económicos lo que buscan será mediante los certificados, que son, aquí vamos a hablar de certificados amortizados y certificados no amortizados. Son certificados que son pagaderos. Sí. Y de esta manera, los accionistas de esta empresa no tienen que desembolsar su capital, sino a través de esto, de este fideicomiso,
se crea, se emite los certificados y precisamente Nacional Financiera, que es una institución de crédito, se va a encargar de ver esto y regular. Sí, por eso es la parte que nosotros no debemos de perder de vista en este momento. Por eso nos hablan que eso es un instrumento y estos certificados de participación, igual como también no todos los títulos, pueden ser endosables. Cuando yo hablo del término endosables, me refiero a que pueden darse a otras personas. Entonces, de ahí la importancia de estos certificados. Son negociables, ¿sí? Si bien es cierto que nos piden que sean al portador, que sea un título nominativo. Aquí sí no nos piden que sean títulos al portador, sino son títulos nominativos. Entonces, esa es una parte también interesante, que nosotros no debemos de perder de vista en este aspecto. Eso es una forma, sí, que se maneja mucho para que la persona pueda manejar. Cuando nosotros hablamos precisamente y nos refiere a la parte de la cuota, ¿sí? Recuérdense que las empresas, las personas morales, con el momento en que se constituyeron en su acta constitutiva, ¿sí? Se menciona, ¿sí? La acta constitutiva establece el número de acciones y el valor de cada una. ¿Sí? Por eso cuando nosotros hablamos de la parte de la cuota, nos estamos refiriendo en una división de la acción de la empresa, la cual puede ser objeto de cotizar en la bolsa de valores mercado de valores, o en el caso particular generar un certificado de participación. Perdón por esto. Sí. Sí. Esto es como se genera. Por eso es necesario que se tenga esta en consideración. De hecho, desde el punto de vista jurídico, la parte de la cuota es una parte ideal determinada desde el punto de vista mental aritmético, en función de una idea de proporción. Podría decirse que es una parte que se representa mentalmente, que se expresa por un quebrado y que permite establecer sobre cada molécula las cosas una participación de todos y cada uno de ellos. ¿Sí? Ese sería un poco lo que podríamos manejar. Y hablan sobre que generan derechos. Algo que se maneja comúnmente cuando hablamos, un ejemplo es la copropiedad.
sobre una cosa por partes iguales. La parte de la cuota representa la mitad, pero no desde el punto de vista material, pues esto haría cesar la copropiedad y daría lugar a que la cosa quedase dividida, perteneciendo exclusivamente cada una de sus mitades a los copropietarios. La naturaleza de la parte de la cuota es fundamental para entender los derechos de los copropietarios. Cada uno tiene un dominio absoluto sobre su cuota. La proporción de cada comunero es un bien que está en comercio, que puede enajenarse, cederse, arrendarse, ser objeto de contratación, etc. Sobre esta parte de la cuota, cada propietario es dueño absoluto, sufriendo solo las restricciones o modalidades que toca, que se ha mencionado en una propiedad que puede ser objeto. Cuando nosotros hablamos de la copropiedad, jóvenes, y podemos verlo de esta manera, una parte de la cuota es la siguiente forma que lo podemos manifestar. Si nosotros estamos hablando de un edificio y en ese edificio existen 8 departamentos, ¿sí? La parte de la cuota de cada copropietario, ¿qué sería? El espacio de uso común y las áreas verdes que están destinados en ese edificio. Esa sería la parte de la cuota. ¿Por qué? Porque de cierta manera todos los condóminos que viven en dicho edificio, es decir, las 8 familias de esos 8 departamentos, tienen el derecho a usar las escaleras, los corredores, los pasillos y las áreas verdes que se hayan creado precisamente para esta situación, para el uso, goce y disfrute de todos los copropietarios. Entonces, desde un punto de vista de estos certificados de participación, como los hemos venido manejando, precisamente es eso, la parte de la cuota es el beneficio que se obtiene. Y por ejemplo, estamos hablando de Nacional Financiera o Banobras. Por ejemplo, voy a poner aquí Banobras. ¿Sí? Estos son organismos que buscan precisamente incentivar. Lo que estos buscan es incentivar el desarrollo económico. Es decir, que se hagan a través de proyectos productivos. Es decir, un proyecto productivo que nos permita manejar. Por ejemplo, estábamos hablando de ejemplo Aranza. Esta empresa necesita ampliar su infraestructura de producción. Esa es la parte que estamos manejando. Para poder hacer esta ampliación, los accionistas no desean invertir, o sea, inyectarle capital fresco a la empresa para poder hacer. Entonces, optan precisamente por tomar 2 o 3 acciones y de estas mismas acciones se crea el fideicomiso y con él se generan a la par los certificados de participación para que de esta manera se pueda llevar a cabo este fin. Y esa es una de las formas a través de los cuales se lleva a cabo todo este engranaje de estos tipos de documentos. Bueno, voy a guardar esta lo de la pantalla. Voy a salir y nos vamos a... Déjenme ver. Y voy a seguir con algunos puntos de vista. Ya tengo... Tomada ahí. Alex, Mayra, ok. Por eso nos dicen que estos instrumentos pueden ser de 2 tipos. Ordinarios, que se conocen con la sigla CPOS, bienes, muebles, valores, bienes o derechos. O inmobiliarios, CPIs, bienes inmuebles. Certificados de participación, que son las abreviaturas, ¿sí? Sobre bienes muebles o inmuebles. Estos certificados representan el derecho de una parte alicuota de los frutos o rendimientos de los valores
derechos o bienes de cualquier clase que tenga en fideicomiso irrevocable. Para este propósito, la sociedad fiduciaria que los emita. El derecho a una parte alícuota del derecho de la propiedad o de la titularidad de sus bienes, derechos o valores, o bien el derecho a una parte alícuota del producto neto que resulte de la venta de dichos bienes, derechos o valores. El derecho total de los tenedores de los certificados de cada emisión será igual al porcentaje que represente en el momento de hacerse la emisión del valor total nominal de ella en relación con el valor comercial de los bienes, derechos o valores correspondientes fijados por el peritaje practicado. ¿Recuerdan que mencionábamos que debe haber un peritaje? En caso de que al hacerse la adjudicación o venta de dichos bienes, derechos o valores, el valor comercial de estos hubiere disminuido sin ser inferior al importe nominal total de la emisión, la adjudicación o liquidación en efectivo se hará a los tenedores hasta por un valor igual al nominal de sus certificados. Si el valor comercial de la masa fiduciaria fue inferior al nominal total de la emisión, tendrán derecho a la aplicación íntegra de los bienes o productos netos de la venta de los mismos. Y precisamente hablamos de los certificados de vivienda como un ejemplo. Son títulos que representan el derecho mediante el pago de la totalidad de las cuotas estipuladas a que se transmita la propiedad de una vivienda, gozándose entre tanto del aprovechamiento directo del inmueble y en caso de incumplimiento o abandono a recuperar una parte de dichas cuotas de acuerdo con los valores que rescate que se fijen. Los certificados eran bienes muebles aun cuando los bienes fideicometidos, materia de la emisión, sean inmuebles. Solo las instituciones de crédito autorizadas en términos de la ley respectiva para practicar operaciones fiduciarias podrán emitir estos títulos de crédito. Por eso hablábamos que son títulos de crédito y son de tipo nominativo. Los certificados de las sociedades fiduciarias expidan haciendo constar la participación de los distintos copropietarios en bienes, títulos o valores que se encuentren en su poder, no producirán efectos como títulos de crédito y serán considerados solamente como documentos probatorios. Para los efectos de la emisión de los certificados de participación podrá constituirse fideicomiso sobre toda clase de empresas industriales y mercantiles, consideradas como unidades económicas. Los certificados de participación serán designados como ordinarios o inmobiliarios, según de que los bienes fideicometidos, materia de la emisión, sean muebles o inmuebles. Tratándose de certificado de participación inmobiliario, la sociedad emisora podrá establecer en beneficio de los tenedores derechos de aprovechamiento directo del inmueble fideicometido, cuya extensión, alcance y modalidades se determinarán en el acta de la emisión correspondiente. La sociedad emisora, previo el consentimiento y aprobación del representante común de los tenedores, en su caso podrán concertar y obtener préstamos para el mejoramiento e incremento de los bienes inmuebles en materia de la emisión, emitiéndose por este concepto certificado ya fiduciarios de adeudo, y hablamos ya de los certificados fiduciarios de adeudo. Los certificados fiduciarios de adeudo serán títulos de crédito contra el fideicomiso correspondiente. Serán preferentes en su pago a los certificados de participación de dicho fideicomiso. Esto con la sociedad emisora que esté autorizada para practicar también operaciones financieras en los términos de la ley respectiva, podrá garantizar a los tenedores que los certificados que emitan un mínimo de rendimiento, esta garantía será otorgada sin obligar al departamento fiduciario de la institución. El monto total nominal de una emisión de certificados de participación será fijado mediante un dictamen que formulen previo peritaje que practiquen los bienes fideicometidos materia de esa emisión. La Nacional Financiera, sea Sociedad Anónima, o el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, Sociedad Anónima, respectivamente, según que se trate bienes muebles o inmuebles. ¿Sí? La Nacional Financiera, el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, al formular su dictamen y fijar el monto total nominal de una emisión,
tomará como base el valor comercial de los bienes, y si se trata de certificados amortizables, que precisamente ya vamos a hablar de los certificados amortizables en el siguiente punto, estimarán sobre este un margen prudente de seguridad para la inversión de los tenedores correspondientes. El dictamen que se formule por dichas instituciones será definitivo. Bueno, aquí nosotros tenemos que ver dos aspectos, jóvenes. Y ahorita lo voy a manejar de la siguiente forma. Voy a irme un poco a compartir la pantalla a través de la pizarra y vamos a hacer la siguiente forma. La parte... pues nos quedamos aquí, pero está bien, aquí vamos a trabajar. Vamos a generar otra. Puedo manejar texto. Las empresas, ¿sí? En este caso van a ser, y estamos hablando de personas morales o jurídicas. Puedo hablar de jurídicas también. Recuérdense, jóvenes, que ya tenemos las personas jurídicas. ¿Se recuerdan que hablamos de personas jurídicas? ¿Quiénes son las personas jurídicas? Recuerden, chicos, entre estas les voy a poner las siguientes, que son las empresas paraestatales. ¿Vale? Por eso lo tengo en corchete esto, para diferenciarlo del paréntesis. ¿Sí? Personas jurídicas o personas morales, de acuerdo a su objeto social, cuando hablamos del objeto social, ¿sí? ¿A qué nos referimos? En una empresa, cuando yo hablé del objeto social, y lo van a escuchar ustedes también, el término del objeto social es a qué se dedica. ¿A qué se va? ¿A qué se dedica? ¿Sí? ¿Sí? ¿A qué se dedica? Si produce bienes, productos u servicios. Bueno, esto es importante. ¿Por qué? Porque estas empresas van a poder emitir acciones, van a emitir bonos, emiten los, porque estamos hablando de certificados, van a emitir deudas, van a emitir pagarés, o también otro tipo de documentos, sí, otro tipo de títulos de crédito.
estos tipos de títulos de crédito, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? Estos títulos de crédito lo que buscan, ¿sí? Que puedan ser objeto de comercialización en la bolsa o mercado de valores, los cuales tiene como finalidad captar recursos, cancelado, captar recursos económicos para su inversión en la misma empresa. Sin embargo, representa una deuda en favor del adquiriente de cada uno de los anteriores instrumentos, títulos de crédito, mejor se lo dejamos, títulos de crédito. Los cuales serán pagaderos a su vencimiento. Y entonces aquí en el vencimiento hablaríamos de los plazos. Podemos hablar de certificados, CETES y todo lo demás. Por ejemplo, aquí hablamos. Otro tipo de títulos de pagarés. Aquí son pagarés bancarios. También vamos a otro. Amazon Udibonos, CETES, hay uno que emite Pemex, no me acuerdo el nombre, bueno, ¿sí? Y los plazos pueden ir de 28 días, ¿sí? Puede ir a 90 días, 180 días, 360 días, que esto se le conoce como el corto plazo. Eso se le conoce como el corto plazo. ¿Sí? Sin embargo, podemos hablar al corto plazo. De 1 a 5 años, a eso se le conoce como el mediano plazo. Y de 5, 10, 15 o 20 años se le considera el largo plazo. Ustedes dirán, ¿qué va a pasar con esto? Durante este tiempo, lapso de tiempo, se genera un interés que es cubierto al vencimiento con el capital del documento. Cuando yo hablo del capital del documento es el valor del documento, jóvenes. Valor del documento. ¿Sí? Esto es. Y entonces aquí tenemos este otro punto de vista.
esa es la manera en la cual se trabaja en esto. Por eso es importante estos tipos de documentos. Hay gente que invierte en esto. Hay una regla. Hablábamos también, ya estoy hablando un poco más de derecho bursátil, bancario, ¿sí? Y financiero, que es otra de las materias que también es sumamente importante, que hay que tomar en consideración. ¿Por qué? Porque hay empresas internacionales que se llaman certificadoras. Estas empresas certificadoras permiten establecer si los documentos que anteriormente he estado mencionando van a cotizar en la bolsa de valores, en el mercado de valores, les dan una calificativa y les dan la calificativa. Si le dan la calificativa triple A, son 100% seguras. Si dan clasificación doble A, todavía es seguro, pero el rendimiento no es muy fiable. Si dan clasificación tipo A, B, es aceptable. O sea, el inversionista no va a perder más que nada, el valor del documento y los intereses que se hayan pactado. Si hablamos de clasificación tipo B, C, así, ese es un documento muy volátil, que entonces la persona que invierta en ese tipo de documentos pueda no recuperar el valor del documento que compró y mucho menos le den los intereses respectivos. Bueno, y entonces esto es precisamente lo que estamos hablando de los certificados de participación. Estoy abordando de manera muy generalizada este aspecto para que ustedes vean esto lo que se está manejando, ¿sí? Y al fin y al cabo son títulos de crédito, contempladas en nuestra precisamente Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Bueno, para la próxima sesión vamos a hablar sobre los certificados amortizados, que es el punto 7.1, para que veamos esta parte. ¿Alguna duda o comentario? Esto ya está ahí guardado. Esto se guarda también en la plataforma, parece ser. Entonces, para que ustedes lo puedan consultar, o si quieren tomarle una foto con los teléfonos celulares, adelante, jóvenes. Ustedes me indican. Esta es la primera, que hablamos de certificados de participación. La segunda, que estamos mencionando, jóvenes. Entonces, si no hay duda alguna, estamos a un minuto de cerrar sesión. Hoy mismo deben estar ya subidas sus calificaciones, jóvenes, por la tarde, o a más tardar mañana en la mañana, ¿sí? Estoy terminando de ver precisamente las actividades que dejé. Algunos me los entregaron en tiempo y forma, otros fueron un poco después. Hay algunas cuestiones por las cuales no fue posible que me las entregaran en la fecha indicada, pero estoy tomando en consideración todos estos aspectos para emitir la valoración. Y también así las participaciones que tuvimos durante clase en las sesiones que hemos tenido. Profe, ay, Dígame usted, Maya. Sí lo digo, no, Maya. es que ya lo quitó, profe. Ah, ¿lo regresó? Entonces, déjame ver si queda, porque sí queda grabado, ¿eh? Déjame. Mira, aquí está. Esa es la segunda hoja. Usted me dice, ¿Le bueno, podría poner en la primera, por favor? la primera. Ahí está, por eso les digo. ¿Sí? Yo pienso Gracias, que profesor. yo pienso que también queda grabado en este sistema, entonces para que ustedes también lo puedan consultar. Entonces, por eso les digo, eh, ya lo puedo quitar, jóvenes. Ya, profe, gracias. Sí, profesor. Gracias. Ya está listo. Entonces es otra de las formas a través de las cuales estamos trabajando con todo estas herramientas que nos ofrece la plataforma para hacerlo de cierta manera más dinámica.
Ok. Bueno, jóvenes, fue un gusto platicar con ustedes. Les deseo un excelente fin de semana, inicio de semana, perdón, ¿qué fin de semana? No vengo regresando del domingo y nos vemos el próximo miércoles para continuar con nuestra sesión. Y les voy a subir la información y también ya les subo sus calificaciones. Que tengan una excelente tarde. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profesor. Hasta luego. Buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.